Hola a todos. Las vacunas son la piedra angular de la prevención de enfermedades infecciosas. Muchos padres nos han consultado y nos han pedido que hablemos acerca de este tema, por lo cual hemos tomado la decisión de invitar al doctor Jaime Ospina, médico pediatra, profesor universitario y experto en vacunación con más de 28 años de experiencia. Con total seguridad, Jaime nos va a despejar todas las dudas e inquietudes que tenemos acerca de este proceso vital para la salud de nuestros hijos. Jaime, bienvenido. Muchas gracias, Cristian, muy amable por la invitación. ¿Qué son las vacunas, Jaime? Las vacunas son productos que están compuestas de bacterias o de virus atenuados o inactivos que una vez se colocan en el organismo van a tener como principal objetivo prevenir la presentación de enfermedades infecciosas. ¿Para qué sirven estas vacunas? Las vacunas definitivamente tienen un objetivo primordial. Primero es que cuando se coloca la vacuna en el organismo crea unas defensas especiales que se llaman anticuerpos que van a permitir que el niño o el individuo genere defensas contra esa enfermedad una vez se vaya a exponer a ella en una segunda oportunidad. Entonces el organismo crea sus defensas y va a permitir que no tenga ni enfermedad ni complicaciones de la misma. Jaime, muchos de los padres nos preguntan si son seguras las vacunas. Realmente son seguras. Las vacunas van a tener un proceso, tienen todas un proceso de producción, de fabricación y están avaladas por organismos internacionales. Todas estas vacunas cumplen con estándares de calidad, de eficacia y de seguridad que permiten que la población y la comunidad se beneficie realmente de la aplicación de las mismas. Hay entes regulatorios desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Organización Panamericana de la Salud, en Colombia el Ministerio de Salud, ¿sí? Avalan y dan fe de que las vacunas tienen una seguridad real y todos pueden estar tranquilos de aplicar sus vacunas. Los padres muchas veces, cuando tienen dudas o inquietudes, quisieran conocer si realmente existen estudios clínicos de seguimiento o las asociaciones de pediatría están pendientes de poder tener estudios clínicos que avalen y que demuestren esa seguridad. ¿Existen estos estudios? Sí, sí existen. Los laboratorios que fabrican las vacunas tienen rigurosos procesos no solamente para la fabricación de la vacuna misma, sino para la puesta en práctica de la vacuna. Cada vez las vacunas tienen mejores procesos de fabricación, son mucho más purificadas, lo cual va a generar menos efectos secundarios y van a prevenir contra serotipos o grupos de bacterias o de virus, ¿sí? Que vemos que ampliamente están diseminadas en toda la población. Jaime, los papás muchas veces tienen inseguridad, tienen muchas dudas de si vacunar o no a sus hijos. ¿Por qué debemos vacunar a nuestros hijos? Bueno, primero que todo, las vacunas van a permitir prevenir enfermedades, no solamente al niño, sino a toda la comunidad. O sea, es un beneficio para disminuir enfermedades infecciosas y mortalidad. Hay estimaciones que tienen la Organización Mundial de la Salud, en los cuales la vacunación ha disminuido cerca de 1,5 millones de muertes en menores de 2 años. Por otro lado, la vacuna es un bien común, entonces está concebida, consagrada en la Constitución de Colombia como un derecho fundamental, ¿sí? Tener ese bien común y debe ser aplicada, ¿sí? Hay un deber de los padres de aplicar la vacuna a los hijos
y es un derecho que el Estado, ¿sí?, le garantiza a los niños la vacunación. Ahí viene la parte que de alguna manera también genera cierto grado de polémica y las personas no saben y no están seguras si realmente a veces esta vacunación se puede asociar a cierto tipo de condición en el neurodesarrollo. Especialmente se han vinculado algunos grupos y algunos estudios dicen que las vacunas eventualmente podrían generar autismo. No existe ninguna evidencia científica que asocie la aplicación de las vacunas con el autismo. Es claro en este momento que el autismo y los trastornos del espectro autista tienen unas causas multifactoriales relacionadas con trastornos genéticos ya claramente establecidos, trastornos en el desarrollo hormonal, trastornos neurobiológicos, factores ambientales, entre otros, y realmente no hay ninguna relación científica que la pueda demostrar. Las redes sociales, Jaime, dan información que a veces genera también muchas inquietudes en los padres porque se asocia a las vacunas un alto contenido de mercurio, de aluminio, de tiomersal. ¿Qué piensas acerca de esto y cómo poder orientar a los padres? El hidróxido de aluminio, específicamente, es un coadyuvante en la reacción inmune humoral que permite ayudar en algunas de los componentes de la vacuna. El mercurio y el timersal específicamente ayudan y son como estabilizadores, permiten que no se contaminen estas vacunas con bacterias, con hongos, en todo su proceso de almacenamiento, en fin. Existen claras evidencias, estudios de la OMS, unos boletines de la Organización Mundial de la Salud, en los cuales la concentración de estos productos son en microgramos y son muy pequeñas, que no afectan para nada la salud de la persona ni de los niños, ¿sí?, que reciben estas vacunas. Por ejemplo, la vacuna de DPT tiene algunas trazas de tiomersal, pero simplemente como estabilizador, ¿sí?, y son muy pequeñas y que no generan ningún tipo de daño. Hay estudios a largo plazo, recientemente hay un estudio muy grande en el cual se vieron, no se vio ninguna asociación de estas vacunas con ningún tipo de enfermedad y específicamente con autismo que estábamos hablando. Perfecto. Ahora, digamos que a partir de esto, ¿qué es lo que puede vincular con algún tipo de efecto nocivo? ¿Cuáles serían los efectos secundarios más frecuentes de este esquema de vacunación que le ponemos a nuestros hijos? La mayoría de las vacunas, como te digo, son muy seguras, pero obviamente como cualquier medicamento pues puede tener algunos efectos secundarios. Hay que partir primero del hecho que uno coloca vacunas en un paciente sano para que continúe sano. Los efectos generalmente son leves, se clasifican en leves o severos, pero cada vez se ha visto que los efectos severos como tal son muy infrecuentes y muy pocos. Los efectos leves ocurren en los primeros días, básicamente los primeros 3 días. Puede haber fiebre, la fiebre generalmente no aumenta por encima de 39 grados. Puede haber dolor en el sitio de la aplicación de la vacuna, enrojecimiento o inflamación, especialmente puede doler el brazo o la pierna en el sitio donde se aplicó. Algunos niños presentan malestar, inquietud e irritabilidad. Algunas vacunas como la triple viral, por ejemplo, produce un brote en los siguientes días de vacuna, en algunos casos, no en todos obviamente, entonces son casos infrecuentes y son leves. Casos más severos a veces se asocian con abscesos o infecciones en el sitio de la aplicación, pero que no revisten mayor gravedad. En nuestro país, ¿quién avala este programa de inmunización? Bueno, el programa ampliado de inmunizaciones, el PAI, está avalado básicamente por el Ministerio de Salud. Desde 1979 se inició el programa ampliado de inmunizaciones en la región de las Américas.
Este programa ampliado ha tenido varios cambios y varias modificaciones y varias reuniones técnicas con diferentes estamentos, pero hay una reunión muy interesante en 1996 que el Ministerio de Salud, la OPS, UNICEF y otras agencias internacionales desarrollan y establecen el esquema único de vacunación para Colombia. Desde ese momento se empieza a aumentar la cobertura de vacunación, a aumentar también el número de biológicos que están colocando. Cada año o cada 3 años hay actualizaciones técnicas de este manual y actualmente existe una norma técnica que está regida del programa ampliado de inmunizaciones, regida por el Ministerio de Salud, a la cual pues todos los hospitales locales, las clínicas, los centros de vacunación, los pediatras vacunadores y toda la comunidad médica pues digamos sigue y recomienda. El INVIMA obviamente es el que hace la regulación y el registro sanitario de las vacunas que se comercializan y que llegan, ¿sí?, al país para ser aplicadas. Entonces tenemos una regulación bastante robusta y con todo el peso suficiente y los estamentos internacionales y de salud. Jaime, ¿cuál es el esquema actual de vacunación que estamos implementando en Colombia? Bueno, primero que todo hay que decir que la primera vacuna es la lactancia materna. Definitivamente eso es algo que debemos aprovechar en este espacio para fomentar la prevención de la mayoría de las enfermedades que pueden haber y que pueden contagiar a un recién nacido y a un lactante. La lactancia materna no solamente por todas las defensas, anticuerpos, inmunoglobulinas que tiene, sino obviamente por ese vínculo afectivo que genera y que mejora en el niño. Yo les digo a los padres, generalmente les digo, mire, si usted no vacuna al niño es como si no le diera afecto, si no le diera cariño, si no le diera el amor, o sea, parte del cariño, y muchas veces se ha dicho que el niño crece sano cuando tiene un ambiente afectivo adecuado, y parte de ese estímulo afectivo es la vacunación. El programa ampliado de inmunización está colocando actualmente más de cerca de 16 vacunas diferentes para muchas enfermedades, son mucho más de 16 enfermedades, porque estamos protegiendo contra tuberculosis, contra parálisis o poliomielitis, enfermedades devastadoras como neumonías que pueden llevar a la muerte a los niños, meningitis, que son enfermedades que afortunadamente cada vez vemos menos por la masiva vacunación contra las bacterias que producen esta enfermedad, o enfermedades que van a terminar produciendo muchas complicaciones y daños irreparables. Una de las preocupaciones más grandes que puede tener un papá es que por alguna razón se haya trasladado y no haya completado el esquema de vacunación para sus hijos. ¿Aplica la frase nunca es demasiado tarde? Claro que aplica. Las vacunas, hay un esquema y hay unos tiempos que se han establecido especialmente por comodidad también, y para que la gente sepa que colocar las vacunas escalonadas va a permitir que vaya mejorando los niveles de anticuerpos y el niño obviamente vaya recibiendo la carga total de anticuerpos que necesita en un periodo de tiempo establecido. Pero un niño que por alguna situación tiene su esquema incompleto o no tiene algunas vacunas, ¿sí?, no hay necesidad de empezar nuevamente. O sea, la idea es mirar qué vacunas tiene y
colocar las vacunas que tiene pendientes. Habrá algunas vacunas de pronto muy puntuales que ya no se colocan por la edad, no están recomendadas en cierta edad, pero en general se deben colocar las vacunas en el momento que sea. Hay una frase que utiliza el Plan Ampliado de Inmunizaciones para esto, y es que todos los días son días de vacunación. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, que no hay que esperar a que pueda o no, porque tengo ciertas situaciones que se me están complicando. La persona debe acudir, ¿sí?, en el momento que se dé cuenta que tiene el esquema incompleto para completarlo, y seguramente que se le hará un programa especial, un plan especial para decir cómo se le colocarían y cómo se escalonarían esas vacunas para ponerlo al día en su esquema de vacunación. Jaime, parte de lo que hacemos habitualmente cuando invitamos a nuestros médicos especialistas es que nos puedas dar 5 tips o recomendaciones en torno a los esquemas de vacunación. Bueno, yo creo que como primera medida, la vacunación sumada a la hidratación oral tal vez son las 2 estrategias de salud que mayor impacto han tenido en la prevención de enfermedades y en la reducción de mortalidad. Eso es fundamental. Segundo, es importante que los niños, los adolescentes, la madre gestante, incluso los adultos mayores, se acerquen a los hospitales, a las clínicas, a sus centros de vacunación, a las EPS, para poner al día los esquemas de vacunación. Tercero, las vacunas son seguras y eficaces. Están avaladas por agencias internacionales, por organismos muy serios. El Ministerio de Salud y las sociedades científicas avalan y dan fe de la seguridad de las vacunas. Cuarto, los efectos secundarios leves e infrecuentes no contraindican ni deben diferir la vacunación. Si un niño tiene un resfriado común, un cuadro febril, una infección aguda, pues es esperar unos días mientras mejora, y a los pocos días se puede vacunar. O sea que no hay que postergar la vacunación, y hay que tener en cuenta que esas oportunidades perdidas, ¿sí?, son fundamentales para mejorar las coberturas. Considerar que Colombia es de pronto uno de los países con mejores coberturas de vacunación que hay en la región de las Américas, pero aún nos falta. Tenemos que seguir trabajando en eso para tratar de reducir y evitar que estas enfermedades reemergentes, como el sarampión, que actualmente está aumentando por una serie de factores en nuestro país, y tosferina y otras enfermedades, no se conviertan en enfermedades que nos generen epidemias, enfermedades, lesiones devastadoras y problemas de salud pública. Cristian, muchas gracias por invitarme a tu canal, ¿no? No, Jaime. Formal Y me ha faltado, Jaime. Jaime, si las personas, nuestros padres que siguen nuestro canal, o cualquier otra persona que quiera entrar en contacto contigo, ¿cómo te pueden ubicar? Claro, mi correo electrónico es drjaimeospina@gmail.com. Cualquier cosa que yo pueda ayudarles y sacarlos de algunas dudas, sí, me pueden escribir ahí. Muy bien, y a todos, como siempre, darles las gracias. Vamos a llegar en el mes de abril al año de estar nuestro canal al aire, y estamos pendientes de que sigan escribiéndonos con sugerencias e inquietudes para seguir invitando especialistas. Y recuerden, mejores padres, mejores hijos. Un abrazo y hasta pronto.